Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, tu podcast favorito. Espero que sí. Estamos aquí para hablar de lo que es crecer, personalmente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, bueno, en todo sentido. Y no simplemente crecer, sino crecer a fondo, de veras crecer. Y mi nombre es Jeff Adams, y es la primera vez que estás con nosotros. Y en este momento estamos en la continuación de una serie que se llama El don de ser tú mismo. Es el título de un libro que leí yo hace algunos años atrás por un señor que se llama David Brenner. Excelente el libro, y no estamos tratando de seguir ni repetir lo que hay dentro de este libro muy bueno, sino examinando el tema, porque yo tengo la fuerte convicción, y creo que tengo el apoyo de la misma Biblia, que cada ser humano tiene un propósito único que Dios mismo nos ha dado, y que es una tristeza que muchas personas pasan por toda la vida sin entender quiénes son de verdad. Y yo creo que uno de los muchos problemas es el uso de máscaras en la iglesia. Quiero explicarte lo que quiero decir. Nosotros en la iglesia hacemos muy bien en enseñar que la vida eterna es por la gracia mediante la fe, no por obras, sino que esta vida nueva arraigada en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos estamos de acuerdo en este punto. A menudo, sin embargo, después de sentar una base de gracia, sin querer, comenzamos a construir nuestros programas y sistemas, y sutilmente comenzamos a deslizarnos en sistemas construidos sobre lo que hacemos y no sobre lo que somos en el Señor Jesús. Y en la gran mayoría de los casos esto no es intencional, sino es algo que proviene de motivos sinceros. Eliminamos nuestro enfoque principal de Dios y su amor incondicional por nosotros, y como consecuencia comenzamos a enfocar en guardar las reglas, tener el conjunto correcto de doctrinas y prácticas de nuestra iglesia, y porque no somos como aquella iglesia al otro lado de la calle, y entonces nos encontramos en una trampa. Y estamos queriendo que todos participen en nuestros programas y que todo esto, pero dentro de poco parece que todos en la iglesia se ven iguales, hablan iguales, se visten iguales, tienen las mismas preferencias, todo igual, y no hay nadie que sea único. Y esto, señores, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, yo creo que no es lo que la Biblia enseña, ni tampoco la naturaleza. Cada hoja es diferente. O sea, los muchos colores y la gran diversidad que hay en este mundo. No hay ni gato que se iguala a otro. O sea, ¿y por qué entonces queremos que todos en la iglesia seamos como soldaditos que tenemos el mismo uniforme y todos pensamos igual y toda la cosa? Y en lugar de enseñarle a la gente cómo pensar bíblicamente en diversas circunstancias, comenzamos a enseñarles tan solo qué pensar, qué decir. Y simplemente les pedimos que nos lo repitan. Y llegamos a una situación en la cual después de un tiempo el pastor o pastores, en toda su sinceridad, comienzan a dar la apariencia de que han llegado
a lo más alto de lo que es la espiritualidad, que han conquistado todos sus problemas internos, que yo tengo todas las respuestas y todo esto, que soy el modelo último de lo que es ser seguidor de Cristo Jesús y por eso me pueden buscar, me pueden pedir consejo porque yo tengo las respuestas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, y yo he sido pastor, yo entiendo esta tentación totalmente, pero sabe que en su corazón todavía lucha en ciertas áreas específicas, pero a esta altura no lo puede admitir, en el peor de los casos ni siquiera puede admitirlo a sí mismo, y trata de convencerse de que todo va bien, cuando en realidad no va bien. Y pronto va al púlpito y anda por toda la vida con una máscara bien puesta. No quien es realmente, sino una máscara para aparentar la persona que quisiera ser. Y con el tiempo, esta máscara se vuelve pero muy pesada. Y muchos llegan al punto de abandonar el ministerio o no pueden controlar los problemas internos que comienzan a actuar y conducen al fracaso moral del pobre pastor o líder espiritual. Y lo peor es que en la congregación las personas que con toda razón aman a su pastor quieren ser como él y trabajan muy duro para copiar todo lo que hace, todo lo que piense, todo lo que habla, y su deseo sin duda es sincero, pero al igual que el pastor, no quieren admitir que todavía hay dolores sin procesar y problemas sin resolver en su interior. Y dentro de muy poco tenemos una congregación de personas enmascaradas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenido a mi iglesia. ¿Y qué me dices? Sí, mucho calor. Sí, yo también siento un poco de calor, no tanto, pero gracias por todo esto. ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas en cuanto a un propósito único que Dios te haya dado? ¿Qué? Sí, a ti, un propósito. ¿Estás pensándolo? ¿Te vas a pintar? ¿Te vas a maquillar? Perfecto. Posiblemente la mascarilla pues necesita un poco de trabajo, claro. Si esto te ayuda, tengo un espejo. Sí. Sí. ¿Qué te pasa? No, ¿ves lo que es? ¿Qué es? ¿Es la realidad de lo que eres? No. Es una máscara, ¿no? Hola, Karen. ¿Cómo estás? Bien. Tenía calor con la máscara. Por supuesto. Aquí estamos en el estudio y las luces y todo esto, se hace un poco de calor. Sí, sabe, pastor, quería yo tomar un minuto para darle gracias a nuestra audiencia porque yo sé que tal vez ellos pueden discrepar con las cosas que conversamos, los argumentos que esgrimimos, los pensamientos que tenemos, las reflexiones. Y durante todo este tiempo, incluso en el último podcast, yo sé que me equivoco y que me equivoco porque estoy aprendiendo, pero también me equivoco porque trato de ser auténtica y de no tener una máscara. Y quería agradecer a las personas que nos escuchan, nos comentan, porque nuestra finalidad es bendecirlos, ayudarlos, animarlos.
Y un poco coincidió justo con lo que usted iba a hablar. Esta máscara yo ya la tenía y estaba pensando, ay, a veces he dicho cosas que de repente a la gente no le agrada o discrepan conmigo y yo ya había pensado en traerla y agradecerles por permitirme esgrimir, como digo, mis pensamientos con toda sinceridad. Pero esto de tener máscara y aparentar que todos somos iguales es todo lo contrario al objeto que tenemos en la palabra del Señor. ¿Y cómo es que llegaste a reconocer que tenías una máscara? Porque no era mi rostro, ¿Y cómo lo supiste? porque usted me enseñó el espejo. El espejo. Sí, ¿Qué sabes de Santiago? La carta de Santiago. dice que si alguno cree que su rostro es el que ve en el espejo, pero luego se va y se olvida cómo era, entonces Y ha también sido un compara la Biblia a un espejo. sí. O sea, en la Biblia podemos encontrar nuestra identidad, pero precisamente como decía, muchas veces en las iglesias damos la impresión de que todos tenemos que pensar igual, vestirnos igual, tener las mismas opiniones, preferencias y todo esto. Y dentro de poco todos tenemos máscara, porque no somos las personas que Dios nos hizo hacer. Y Dios nos hizo diferentes. Claro que en cuanto a lo básico, lo más básico, estamos totalmente de acuerdo. Jesucristo es Dios, nacido de una virgen, que Dios nos ha dado una Biblia y podemos confiar en la Biblia, cada palabra y toda la cosa que el Señor Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Sin duda, esta es la fe que nos une. Pero muchas veces en este mundo tan polarizado, digamos, en que vivimos, algunos creen que el rapto va a suceder antes de la tribulación, otros en medio, otros después, otros dicen, ¿qué rapto? Sí. Y otros dicen, ¿qué tribulación? Y la verdad es que hay muchas muy buenas opiniones y en vez de respetar las diferencias y la diferencia etapa de crecimiento, decimos, bueno, si tú no estás de acuerdo conmigo en cada punto de doctrina, entonces eres el enemigo de Dios y mi enemigo también. Pastor, tengo una pregunta que en algún momento yo le hice y justo fue como la última pregunta al final de uno de los podcasts y no tuvimos tiempo de responderla, o usted no tuvo tiempo de responderla, pero un poco va atado a este tema. ¿Cómo uno puede seguir firme con sus convicciones, como usted dice, en un mundo tan polarizado en el que nos encontramos? Porque hay otro extremo también que está sucediendo en las iglesias en general, y es que es como si todo lo que estuviese sucediendo alrededor, ya la iglesia a veces no se para firme frente a todos los acontecimientos externos con sus convicciones. O sea, es como si la iglesia ya no quisiera ofender a nadie. Y si bien es cierto, tenemos que amar, pero a veces hemos llegado al extremo de ya ni siquiera decir lo que la palabra del Señor está enseñando respecto a ciertos temas. ¿Cómo? Porque eso también es ponerse una máscara, de yo soy el cool, yo soy el bueno, soy el chévere, no quiero decir nada, no quiero meterme en problemas, no quiero criticar nada, no quiero exhortar. ¿Cómo balanceamos eso? Qué buena pregunta, y yo creo que es una pregunta que muchos tienen. Y yo creo que es algo en que, bueno, como decía, siempre estamos creciendo. Siempre lucho con algunas cosas y cada día, ya tengo más de 50 años de ser pastor y todavía estoy aprendiendo. Y ¿sabes qué? Entre más estoy creciendo, con cada año más, estoy más convencido de mis doctrinas fundamentales, como decía, lo de Cristo, lo de la Biblia y todo esto, sin duda, sin temor a comprometer mi fe.
pero cada día estoy menos convencido de mis preferencias y mis tendencias y mis tradiciones y todo esto. Y no es que no tenga convicciones, claro que sí las tengo. Yo tengo mis propias convicciones y mis propias tendencias y mis propias tradiciones y preferencias en cuanto a, digamos, la escatología, es decir, el estudio de las cosas por venir. Jesús mismo dijo que no vamos a saber la hora ni nada, que es tan complicado y nosotros tenemos tantas ideas, tantas especulaciones y yo a través de los años he enseñado esto, que seguramente el otro, y entonces no pasa. Y entonces he tenido que aprender que hay cosas que todavía no las entendemos con seguridad, pero puedo respetar a mi hermano que no esté de acuerdo en cosas que no sean esenciales, digamos. Y cuando algo es obvio. Cuando algo es obvio y cuando algo es fundamental a lo que es ser cristiano. Si alguien dice que Cristo no era Dios encarnado, lo siento, allí tengo que trazar una línea y decir, cruzando esta línea, pues uno no es creyente en Cristo Jesús, porque Él dijo ser Dios encarnado y su muerte, su sepultura, su resurrección. Esos son las enseñanzas esenciales, vitales de nuestra fe. Pero tengamos, por ejemplo, la familia. Digamos que todos estamos en la misma congregación. Tú tienes tu familia, yo tengo la mía. Y todos amamos al Señor con todo el corazón y todos creemos en la importancia de la familia. Pero me imagino que tu familia tiene ciertas tradiciones que la mía no tiene. Y yo creo que hay muchas diferencias más entre la familia tuya y la familia mía. Y las dos familias tenemos luchas, tenemos imperfecciones. En las dos familias estamos aprendiendo, estamos creciendo, pero podemos respetar nuestras dos familias, aunque estemos en la misma congregación. La Biblia habla de la iglesia mayúscula, o sea, todo el cuerpo, familia de Dios en este mundo, en la historia, en el futuro, en el momento. Pero no todos somos iguales. He tenido la oportunidad de trabajar en 6 continentes, en muchos países, muchas culturas, y para mí yo salí con una fuerte convicción de la belleza de la diversidad de Dios, como que Dios estaba pintando este paisaje increíble con todos los colores y tonos. Como usted dice, como también leía en el libro que habla a través de su creación, ¿no? Exactamente. De ver el mar, las montañas, el cielo, escuchar las aves, la comida, ¿no? Los sabores. Exacto. En un momento aquí en los Estados Unidos, hace 40 años atrás, muchos pastores estaban predicando en contra de tener tambores en la iglesia, que esto, la batería, eso sí es herramienta del diablo, que no sé qué, que no se enseña así en la Biblia. Y en esta misma época me encontré en la selva, en África, en una iglesia, y 4 hombres sentados sobre un árbol muerto, tocando el árbol para la gloria del Señor, que fue algo que de otro mundo, sí. Hasta llorando yo, viendo cómo es que estaban alabando al Señor con un árbol muerto, tocando así, ¿verdad? Y haciendo pues música, haciendo alabanza. Es decir, lo que usted está diciendo es que en cuanto a las convicciones que no son negociables, tenemos que ser firmes, ¿verdad? Y en cuanto a las discrepancias que pueden ser más como tradiciones y preferencias, tenemos que respetarnos. Nuestro pastor Tim una vez decía que hay ciertas creencias que él tiene en su mano así, las cosas que decíamos, pero no son muchas. Lo demás con la mano abierta. Sí. Por ejemplo, hay personas, tenemos música en nuestra iglesia en Graceway, una música muy movida. Es una música muy influenciada por la cultura latina, africana, americana, urbana, etcétera, que para muchas personas es lo máximo.
hay personas, un amigo mío es el exdirector de la Orquesta Sinfónica y él le encantan los himnos alemanes de hace siglos atrás y entonces él va a una iglesia que le ofrece esto. Fantástico, qué bueno. A mí me gusta una casa más o menos pequeña, otras personas buscan una casa grande, algunas personas quieren una casa hecha de ladrillos, otras personas casa de madera. ¿Y qué? O sea, esta es la diversidad que hay también en el cuerpo de Cristo. Y si yo estoy convencido de algunas cosas, está bien. Y si estamos conectados en cuanto a los esenciales, como decías, fantástico. Entonces podemos aprender uno del otro hablando de nuestras preferencias. ¿Y qué sugerencia tiene usted para justamente en los aspectos no negociables, cómo uno comunica eso? Con amor y con gracia. Okay. O sea, cuando estamos hablando de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y no es difícil estudiar la historia de estos 2000 años hasta ahora, entender cuáles son estas doctrinas fundamentales. Pero desde el principio ha habido diferencias de opinión. Como los saduceos y los fariseos, que eran No, diferentes. eso es una cosa más judaica, Okay. porque eran sectas de los judíos en los días de Cristo. O sea, pero algunos de ellos llegaron a ser creyentes en Cristo Jesús. Pero hablando de diferentes denominaciones o grupos hoy día, digamos. Y he tenido que yo aprender, apreciar cómo es que Dios está trabajando. Y, por ejemplo, nosotros no somos una iglesia pentecostal carismática, aunque tenemos personas que vienen de este fondo y siempre es algo en que creen, siempre y cuando entiendan que no es algo que enseñamos aquí en esta iglesia, pero podemos respetar el fondo de esta persona. Gracias a Dios que en esa iglesia que hablaba en lenguas, por ejemplo, te dieron cierta formación en la palabra del Señor y por X razón se encuentran acá. Nosotros no enseñamos esto públicamente aquí en nuestra iglesia, no es una parte de nuestra tradición, digamos, pero no voy a criticar a mi hermano que viene de un fondo así. Y decirle la verdad, a través de los años he tenido a muchos amigos que son pastores de las asambleas de Dios o de otros grupos que tienen otras preferencias, otras tradiciones, etc. Y te voy a decir que he aprendido de ellos y ellos han aprendido de mí. De esto se trata. Y volviendo al tema, Karen, todo esto tiene que ver con el don de ser uno mismo. Y simplemente estar en una posición cómoda. Esto es lo que soy, es lo que Dios me ha hecho ser. Y no me muevo de aquí. Yo puedo aprender de ti, aunque somos muy diferentes. Tú puedes aprender de mí, pero estoy muy cómodo con lo que soy. Y lo que veo muchas veces son personas que digo esto, pienso aquello, me he visto así, que no sé qué, y operan a base de temor, a base de inseguridad, y esto también afecta sus vidas personales. Como decías en cuanto a la máscara, o sea, afecta todo. Y si no tengo confianza en lo que soy a los ojos del Señor, entonces, ¿cómo es que voy a tener confianza en mi papel como padre, como marido, como amigo, como ciudadano? Es algo que marca toda mi vida. Y creo que hay como dos tipos de máscaras, ¿no? La máscara del legalismo, ¿no? De como usted dice, de como crear algo en serie, y la máscara de quiero ser tan chévere. Exactamente. Que ya ni siquiera quiero luchar por mis propias convicciones. Correcto. Porque actualmente lo que estamos viendo afuera a veces es tan difícil, ¿no? Que uno como padre dice, wow, todas las cosas con las que ahora tengo que lidiar para criar a mis hijos, ¿no? Sí. Pero sí le entiendo, gracias. No, pero es muy, muy cierto y todo tiene que ver con este tema
tan profundo que estamos analizando, el don de ser tú mismo, que creo yo es tan importante. Y cuando personas me preguntan por qué hay tantos grupos, tantas denominaciones y todo esto, bueno, porque somos muy diferentes. Y Dios sabe que una sola iglesia no puede alcanzar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y por eso no voy a mezclar estas diferencias a la fuerza, pero sí podemos aprender unos de los otros. Y cuando pensamos en culturas también, como el ejemplo de estos hombres tocando este árbol muerto en África, es uno de tantos ejemplos que podría dar de la iglesia en otros lugares, en otras culturas, y aún en nuestra América Latina. Hablamos de nuestra América Latina, pero los que hemos viajado sabemos que hay varios países y somos muy diferentes. Sí. Yo estuve en el Perú, en tu Perú, hace un par de semanas trabajando con una colega mía, quien aprendió su español en México. Y entonces esta mujer de no sé cuántos años, jovencita, no tanto, pero 30 y no sé cuánto, pero estaba hablando y no tenía mucha experiencia fuera de México. Y los peruanos disfrutando de hacer bromas y jugar con ella, aunque la amaba, por supuesto, pero ella aprendiendo que nuestra América Latina es muy diferente. Muy diversa. Hasta palabras importantes, que algunas palabras que se usan en el Perú, pero no en Chile, que no en México, que como México no hay dos, que no sé qué. Tantas cosas, y así es la iglesia. Sí. Y yo creo que tenemos que entenderlo bien, darnos gracia y amar. Y si Cristo nos mandó, no fue una sugerencia, Cristo nos mandó amar a nuestros enemigos. Y Pablo dijo en Romanos que Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. ¿Cómo es que no podemos amar a otros creyentes que vienen de otro fondo, que tienen otras tradiciones, que tienen otros pensamientos, si todos estamos de acuerdo en lo principal? Okay. ¿Verdad? Como Pablo dijo en Romanos 12, 1 de Corintios 12, la iglesia es como un cuerpo. Algunos son manos, algunos son ojos, algunos son pies o lo que fuera, pero somos del mismo cuerpo. Sí. Y todo conectado por este organismo increíble que es la iglesia, que es el ser humano. Así que es aprender a ser nosotros mismos sin máscara y reconocer con gracia y amor las diferencias que hay entre nosotros. Gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio de Crecer a Fondo, estudiando el tema, el don de ser tú mismo. Tan importante, mi amigo, entender quién eres, entender que Dios te ha dado un propósito único y que no hay otra persona en este mundo que tiene precisamente el propósito que tienes y la misma combinación de talentos y corazón y experiencia y todo. Eres una combinación única, hecha de la mano del Señor, con gracia y amor. Y gracias por estar con nosotros en Crecer a Fondo, y aquí los esperamos la próxima vez.